Buenos días, ingeniero compañeros. Vamos a explicarle en sí una resolución de un ejercicio por medio de programación entera mediante el método de ramificación y acotación. ¿Qué es programación entera? Programación entera nos dice que es una solución que nos permite los resultados que sean los números mayor a cero o números enteros. Es decir, no nos admite el número decimales o fraccionarios. ¿Por qué razón? Porque en esta programación entera nos permite tomar decisiones de una manera exacta. En el caso de A o B motivo tengamos números decimales o fraccionarios, procederemos a utilizar el método de ramificación y acotación, que no es nada más que buscar un número entero aproximado a nuestro valor decimal o fraccionario. Para poder realizar un ejercicio de programación entera, tenemos que identificar los valores. Nos dice que la función objetiva es 4x1 más 6x2 igual a maximizado, donde su primera variable de restricción es 2x1 más 4x2 menor o igual a 12, donde nuestra segunda restricción es 4x1 más 3x2 menor o igual a 16, donde x1 y x2 es mayor a 0 y tiene que ser números enteros. Luego procederemos a encontrar nuestras coordenadas por medio del método gráfico, tanto de nuestra primera restricción como de nuestra segunda restricción. Para ello nos dice que si x1 es igual a 0, x2 ¿cuánto valdría? Para ello lo buscaremos por el método de sustitución, es decir, el valor x1 que es igual a 0 lo reemplazaremos en nuestra primera restricción. Nos quedaría de la siguiente manera. Seleccionamos nuestra primera restricción. Reemplazamos el valor encontrado, que es 0 en x1. Multiplicamos 2 por 0, 0. 4x2 menor o igual a 12. Luego despejamos x2, nos quedaría de la siguiente manera. 12 dividido para 4, o si no 12 cuartos. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, el 4 está multiplicando nuestra variable, y al momento de pasarla de la izquierda a la derecha, en vez de multiplicar pasaría a dividir. Por eso nos queda 12 cuartos. Ya, como vemos que 12 cuartos es un número divisible para sí mismo, lo dividimos y nos da un valor de 3. Ese va a ser el valor de x2. Y el mismo proceso lo realizamos en todas las variables. Si x2 es igual a 0, ¿cuánto valdría x1? Nos dice que valdría 12 medio. Como también es divisible, nos da un valor de 6. Luego procederemos a nuestra segunda restricción, donde nos dice que la primera instancia, si x1 es igual a 0, x2 es igual a 16 treseavos, 16 tercios, es decir, 16 tercios, porque pasa a dividir. Si x2 vale 0, x1 vale 16 cuartoavos. Como también es divisible para sí mismo, nos da un valor de 4, que es x1 es igual a 4. Una vez encontrado los valores x1 y valores x2, procederemos a realizar las coordenadas. ¿Cómo lo realizaremos? Tomaremos en cuenta que x1, cuando x1 valía 0, x2 valía 3. Cuando x2
cuando x sub 1 valía 6, x sub 2 valdría 0. Es decir, los valores que nos dio x sub 1 vendrían a ser x, y los valores de x sub 2 vendrían a ser y en nuestro plano cartesiano. Nos quedaría nuestra segunda restricción de la siguiente manera. X va a valer 0 y y va a valer 16 tercios, donde x va a valer 4 y y va a valer 0. Para ello lo realizaremos en el programa llamado GeoGebra, guiándonos con nuestras coordenadas ya encontradas, donde nos dice que x va a valer 0 y y va a valer 3, donde nos dice en nuestro segundo punto que x va a valer 6 y y va a valer 0. Una vez encontrados los puntos de nuestra primera restricción, vamos a unirlos. Bien. Le cambiaremos de color para identificarlas. Luego procederemos a buscar nuestros segundos valores, nuestra segunda restricción, que su primer punto es 0 en x y 16 tercios en y. Nuestro segundo punto, que es 4, va a valer x y 0 en y. Como vemos, ya encontró los valores. Asimismo procederemos a unirlos. Bien. Pero ¿por qué nos sale nuestros puntos con letras? Para cambiar eso, lo cambiamos donde dice mostrar valores y eliminamos las letras. Como vemos, ya encontramos nuestra gráfica, nuestro plano cartesiano. Como vemos, aquí está. Luego encontraremos nuestra área de solución. ¿Pero qué es el área de solución? El área de solución es lo que nuestra solución o nuestro ejercicio, es decir, todo esto, qué área o qué superficie la encierra. Pero para encontrar eso, lo realizaremos de la siguiente manera. Tomaremos nuestra primera restricción, que es
2x sub 1 más 6x sub 2 menor o igual a 12. Lo igualaremos a 0, que es 2 por 0, 0, más 6 por 0, 0, menor o igual a 12. Como nos dice que menor o igual a 12, quiere decir de donde está la línea que salió como resultado de nuestra primera restricción, va a ir de una forma descendente. Es decir, nuestra primera restricción va a coger de aquí, de este punto hacia abajo. Todo lo que va a estar hacia abajo va a ser nuestra primera área de solución. Luego vamos con nuestra segunda restricción, asimismo, que es 4x sub 1 más 3x sub 2 menor o igual a 16. Lo reemplazamos con los ceros, que es 4 por 0, 0, más 3 por 0, 0, menor o igual a 16. La misma situación nos dice que donde está nuestra segunda línea, que es nuestra segunda restricción, va a ir de una forma descendente. Bien, es decir, nuestra segunda línea de restricción va a ir de una forma descendente. Ya. ¿Con qué finalidad encontramos esto? Con la finalidad de ver en qué punto se intersecta tanto nuestra primera restricción como nuestra segunda restricción, y ahí va a ser nuestra área de solución. Es decir, el punto de descendencia que se intersecta es en este. Tanto nuestra primera como nuestra segunda restricción. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una vez encontradas nuestras áreas de soluciones, procedemos a identificar nuestros puntos por medio de letras. Es decir, nuestro primer punto lo vamos a identificar con la letra C. Nuestro segundo punto lo vamos a identificar con nuestra letra B. Nuestro tercer punto lo identificaremos con nuestra letra D. Y nuestro segundo punto lo identificaremos con la letra A. En este caso, en el ejercicio ya planteado, el primer punto lo identificamos con la letra C, en el segundo punto con la letra B, en el tercer punto con la letra D y en el cuarto punto con la letra A. Ya, aquí hay que tomar algo importante, que de acuerdo a cómo ustedes identifican los puntos, no tiene mayor importancia en el ejercicio. Es decir, que no afecta en nada si este punto C lo transformamos en punto A. Solo tienen que acordarse para el siguiente paso que se va a realizar. Y de acuerdo a la letra de nuestro identificador, hay que ver cuál es el valor que contiene. En este caso, C va a contener la coordenada 0,5.3 o una vez identificado las coordenadas por letras, identificadas cuáles son en sí, realizaremos la siguiente tabla. Como podemos ver en la primera instancia o en la primera línea, tenemos todas nuestros identificadores. Luego tenemos nuestras coordenadas correspondientes. Una vez que hemos obtenido nuestras coordenadas, reemplazaremos en la siguiente función, que es la función objetiva. 4x sub 1 más 6x sub 2. Lo reemplazaremos. Recordemos que x sub 1 era x y x sub 2 era el valor de y. Nos quedaría 4 por 0 más 6 por 16 dividido para 3 igual a 32. Procederemos a realizar lo mismo.
en todas nuestras coordenadas. Una vez realizado esto, identificaremos cuál de las coordenadas tiene mayor resultado. En este caso, encontramos nuestra primera coordenada, que es 32, que es la más mayor para nuestra solución. Nos quedaría nuestra primera solución del método gráfico de la siguiente manera. La función objetiva va a valer 32, es decir, el resultado que se dio de nuestra operación. x1 va a valer 0 y x2 va a valer 16 tercios, que vendría a ser y. ¿Por qué decimos primera solución? Porque encontramos un número fraccionario y la regla nos dice que no admite números fraccionarios. Para ello realizaremos el método de ramificación. Identificaremos qué variable, si la x1 o x2 tuvo el número fraccionario, en este caso x2, que fue 16 tercios. Lo dividimos entre sí y queda 5,33. Luego, al 5,33 hay que buscar un número aproximado que dé tanto a la parte inferior como a la parte superior, es decir, el número 5 y el número 6 se asemejan o se acercan al número 5,33. Luego nos dice que 5 tiene que ser igual o mayor a x2 o 6 tiene que ser menor o igual a x2. En este caso tenemos nuestras dos referencias de número enteros, tanto el 5 y el 6. Una vez encontradas nuestras referencias, procederemos a identificarla en nuestro plano cartesiano. Es decir, con la ayuda del programa lo identificaremos. Nuestro primer punto era el 5, cero en x, 5 en y. Nuestro segundo punto era 0 en x, 6 en y. ¿Por qué razón lo estamos poniendo en la eje de la y? Porque el número que queremos modificar es la coordenada c, y la coordenada c se encuentra en nuestra primera restricción. Por este motivo nos vamos a la coordenada y. Los identificamos con un vector. Este valdría 5 y este valdría 6. Ya, este número es el que valdría el 5 y el de acá valdría el 6. Luego de haber identificado sus puntos,
tendremos que ver cuál de estos dos números se acerca más a nuestra área de solución, que recordemos que era toda esta parte de aquí. Y la que más se acerca viene a ser el valor referencial, es decir, el número 5. ¿Cómo podemos darnos cuenta aquí? Nuestro valor referencial que se acerca es el número 5. Luego lo reemplazamos con el número 5, es decir, x2 ya no valdría 5,33 sino valdría 5. Luego reemplazamos en la restricción correspondiente, es decir, la primera, que viene a ser 4x1 más 3x2 menor o igual a 16. Lo reemplazamos con nuestro valor encontrado, que es x2 igual a 5. Multiplicamos 3 por 5, 15. Luego, los valores que se encuentran a la izquierda los pasamos a la derecha. Nos quedaría 16 menos 15. Nos quedaría 1. Luego, reemplazamos o apartamos x1 para despejarla. Nos quedaría un cuarto. Luego encontramos nuestro nuevo punto E, es decir, el punto donde se va a encontrar nuestra función entera. ¿Por qué razón? Porque ya encontramos la variable x1 y la variable x2 que vale 5. Nos quedaría de la siguiente manera. 4 por un cuarto nos da igual a 1 y más 6 por 5 nos da igual a 30. Sumado nos da 31. Tenemos nuestra posible solución, que es z vale 31, x1 un cuarto y x2 5. Pero nos damos cuenta que x1 tiene un número fraccionario. Procedemos a realizar nuevamente nuestro método de ramificación, identificando que x1 tiene un cuarto, lo dividimos entre sí y nos da 0,25. Luego buscamos un número cercano tanto a la parte inferior como superior y vemos que es el 0 y el 1. Es decir, que esta vez tiene que ser entre 0 y 1 nuestra primera variable, nuestra primera restricción. Asimismo, identificamos estos valores referenciales en nuestra tabla. Eliminamos esto. Bien. Si recordamos, a la coordenada C ya no es 5,33 sino que es el valor de 5. Por lo que procedemos a eliminar 16 tercios y ponerle el valor de 5. Como vemos, ya cambió. Luego procederemos en las ejes de X poner nuestros números referenciales. Nuestro primer número referencial 0, 0,0. Nuestro segundo número referencial donde X va a valer 1, Y va a valer 0. Como podemos darnos cuenta, este es el valor de X
donde cuando vale 0, y este es el valor de x cuando va a valer 1. Luego identificamos cuál se acerca a nuestro valor que hemos modificado. ¿Por qué razón? Porque los dos intersectan dentro de nuestra área de solución. Para ello buscaremos en este caso cuál es que se acerca a la intersección a este punto que hemos modificado, es decir, al 0,5. Como podemos darnos cuenta, el número que se intersecta exactamente es el valor de 0. Así que ese va a ser nuestra nueva variable x sub 1. Luego volvemos a reemplazar nuevamente nuestra función objetiva, donde x sub 1, que recién lo reemplazamos, que va a valer 0, y x sub 2, que va a valer 5. Donde 4 por 0 es 0 y más 6 por 5 es 30. Nos queda como función objetiva 30. Como vemos, nos quedó como función objetivo 30, x sub 1 0 y x sub 2 5. Estos valores, como podemos ver, son enteros. Y vemos que así cumple nuestra función, nuestra regla de función de la programación entera. Y así llegamos a la final de nuestro ejercicio. Gracias.